Hola a todos. Si estás en el mundo de la robótica, probablemente has visto que en los últimos años los robots pueden hacer tareas cada vez más generales. Esto es debido también al boom que ha ocurrido con los modelos de lenguaje y de visión, que ahora han sido adaptados para que en su output no solamente tengamos imágenes o palabras, sino también acciones. Esas acciones son las que finalmente el robot ejecuta para realizar tareas. Entonces, lo que quiero mostrarles en este video es cómo desplegar uno de estos modelos, que son conocidos como VLAs, para poder utilizarlos dentro de un entorno simulado. Vamos a desplegar este modelo en particular, Pi-Zero. Pi-Zero es un modelo que fue desarrollado ya hace un par de años por la empresa Physical Intelligence y que se puede utilizar libremente. Así que para ello he desarrollado este repositorio, Modal VLA Surf, en donde detallo paso a paso cómo es que vamos a desplegar este modelo y utilizarlo para inferencia dentro de un entorno simulado. Aquí vemos lo que vamos a lograr. Vamos a hacer que nuestro brazo robótico tome un cubo y se lo pase a otro brazo robótico utilizando el VLA, en este caso Pi-Zero. Y para poder hacer el despliegue de este modelo necesitamos una GPU. En mi caso no tengo una GPU, pero vamos a utilizar los servicios de Modal. Modal es una compañía que nos ofrece infraestructura de GPUs, así que vamos a utilizar sus servicios para poder desplegar nuestro modelo. Muy bien, vamos a comenzar con los prerequisitos. En este caso vamos a seguir esos pasos uno a uno. Vamos a clonar el repositorio de Modal VLA Surf. Vamos a movernos al repo. Vamos a hacer la clonación de Physical Intelligence OpenPy. Deberíamos tener nuestro workspace con esa estructura. Y hacemos la instalación de las dependencias, ¿no? Con ubp install-e punto y también con el OpenPy client. Una vez que tengamos todos los pasos, nuestro entorno debería estar ya configurado. Así que vamos a ver aquí y vemos que yo ya me he preparado para eso. Tengo acá mi Modal VLA Surf, tengo mi OpenPy. Vamos a la terminal y vemos que he hecho el clonado aquí, el clonado acá también. Luego acá he ejecutado la creación de mi entorno virtual y activación y también mi ubp install-e. Así que todo esto de acá es instalado. Le hacemos el ubp install-e también al OpenPy client. Tenemos el entorno configurado y antes de entrar a esto vamos a regresar acá al GitHub y nos faltaría ver la configuración de modal. En mi caso yo ya tengo configurado modal, así que no necesito hacer ningún cambio adicional, pero si ustedes no lo tienen les recomendaría que sigan esas instrucciones que también están documentados en la página de modal. Vamos acá a la parte de Quick Start. Y en Quick Start tenemos dos secciones. Tenemos primero la sección que nos permite descargar el checkpoint, en este caso el modelo como tal, a un storage persistente dentro de modal. Y tenemos la parte de inferencia. Entonces vamos a correr esto de acá primero para la descarga del checkpoint. Yo ya lo he ejecutado aquí y es justamente la línea de acá. UV, run modal, run server Pi-Zero, download checkpoint. Entonces todo esto de acá hace la ejecución para la descarga del checkpoint a modal. Y vemos que acá hace toda esta descarga, hace una copia. Y tenemos aquí la descarga del modelo que son como cerca de 11 GB. Cuando lo tengamos acá todo descargado va a aparecer aquí un app completed. Y lo podemos verificar también dentro de modal. Si vamos a modal y vamos aquí a storage, vamos a ver que tenemos Pi-Zero checkpoints. Ese es el storage que estamos utilizando para el modelo. Luego, si regresamos acá al GitHub, tenemos la parte 2. La parte 2 es desplegar Pi-Zero a modal. Para esto utilizamos el uv-run modal server Pi-Zero, el de comando de aquí. Y de hecho, acá también lo he ejecutado. Si vemos acá el siguiente comando que ejecuté fue ese, ¿no? uv-run modal server Pi-Zero. Todo esto de acá lo que hace es configurar el entorno dentro de modal y hacer la carga de este modelo para la inferencia. Entonces me hace toda esta configuración. En mi caso no demora tanto porque como ya lo he hecho previas veces, tiene guardado en caché. Pero si ustedes lo corren desde un inicio, desde cero, probablemente demora un poco en la instalación de las dependencias, etc. Y nos da aquí un URL. Este URL es el que nos va a servir para hacer la inferencia como tal. Aquí le vamos a mandar las instrucciones, ¿no?, al modelo verbales y también las imágenes de la cámara
para que luego el modelo nos devuelva una secuencia de acciones. Esas secuencias de acciones luego son las que el robot, el manipulador, ejecuta. En mi caso, aquí yo hice la ejecución. Aparece acá cargando Pi0 Aloha Sim Policy. Me sale todo esto de aquí. Y finalmente carga el modelo. Una vez que el modelo está cargado, podemos probarlo. Entonces, para probarlo, tenemos acá una tercera sección que es Smoke Test with Dummy Data. Vamos a probar esto de acá. Lo que necesito para esto es primero abrir otra terminal. Y vamos a movernos a la carpeta donde está todo esto de acá. En mi caso está en descargas, tutorial, dentro de Modal VLA. Y vamos a activar el entorno aquí. El entorno ya está activado, así que podemos pasar con la ejecución de este comando. Vamos a ver cuál es el comando. Es uvrun client, todo eso de acá. Le hacemos copia, paste. Y aquí dentro del URL le voy a pegar el URL que mostré anteriormente, el de acá. Copiamos esto y lo pegamos acá. Lo que va a hacer este comando es mandar datadummy para que nos devuelva la inferencia y ver que el modelo verdaderamente está respondiendo. Así que ejecutamos esto, nos conectamos al WebSocket y vemos que obtuvimos acá la acción. Esta de acá es la acción como tal. Le damos otra vez y vemos también que nos sigue respondiendo. Más o menos el tiempo de inferencia son 67 milisegundos, lo cual no es ideal, pero es válido. Así que con esto ya tenemos nuestro modelo haciendo inferencia correctamente y luego podemos proceder a utilizarlo en alguna simulación. Muy bien, ahora estamos en Ubuntu Linux 24.04 y aquí tengo también mi entorno configurado. Tengo mi OpenPy y mi Model VLA Serve descargados. Tengo instaladas las dependencias tal cual lo tenía instalado originalmente en el anterior sistema operativo. Pero la única diferencia es que ahora tengo este comando adicional uvpip install -e.sim. Acá instalo algunas dependencias adicionales para simuladores. Así que eso también lo he corrido. Y de hecho, como ya tengo mi entorno configurado, ahora viene la parte de probar el modelo que tengo corriendo en modal. Para esto, la tarea como tal que le estamos dando al modelo es tomar un cubo y pasarlo. Así que lo que hago aquí es primero correr libgl always software. Esto me permite hacer la renderización basada en software, ya que estoy utilizando una máquina virtual. Configuro esto y luego corro el sim client. En el sim client le estoy pasando la URL que apunta a mi endpoint dentro de modal con 5 episodios, o sea 5 intentos de la tarea, y le estoy pasando también además este vídeo que me permite guardar cada uno de los episodios para poder inspeccionarlo después. Aquí yo lo he ejecutado y vemos que tengo un success rate del 80%, 4 de 5, y acá podemos ver los videos. Si entro a Modal VLA Serve en vídeos, acá tengo los 5 videos con los successes y con los fails. Si vemos por ejemplo el de acá, el episodio número 5, el quinto intento, vemos como el brazo robótico toma el cubo y se lo pasa al otro brazo. Así que esto es, digamos, la inferencia del VLA corriendo en la nube y ejecutándolo acá dentro de mi máquina virtual. Eso sería por este video y espero que nos podamos ver en la siguiente oportunidad. Nos vemos.